Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible. Mentiroso. Pasa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. No puede. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Sigamos cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Caminamos en obras preparadas de antemano. Desde antes me fue dada, para gloria.
reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor. Hoy quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor.
Y me fueron alumbrados los ojos del entendimiento. Ahora sé para qué fui llamado. El entendimiento me llevó a reconocer las abundantes riquezas de su herencia. Y me fueron alumbrados los ojos del entendimiento. Ahora sé para qué fui llamado. El entendimiento me llevó a reconocer las abundantes riquezas de su herencia. Hoy yo puedo disfrutar el reino de Dios porque lo veo y lo conozco. Me alcanzó su justicia, su paz y gozo. El Dios vivo me encontró, despierto y me transformó. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Hoy yo puedo disfrutar el reino de Dios porque lo veo y lo conozco. Me alcanzó su justicia, su paz, su gozo. El Dios vivo me encontró, despierto y me transformó. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. El mejor día, amados dioses. Un saludo desde los lugares celestiales en Guatebella, donde Dios es el juez de todos, donde está juzgando con el evangelio de la transformación y con el cual estamos teniendo vida plena, vida eterna, luz. Recuérdese que nosotros hemos sido divididos, nosotros hemos sido separados. Se nos quitó la carne y por eso nosotros, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos son espirituales. Lo que Dios puso en nuestro corazón para este tiempo. No somos nosotros, es Dios actuando, obrando, manifestando su gloria en cada uno de nosotros. Tiempos preciosos, tiempos gloriosos, tiempos maravillosos. Seguro que estamos viviendo los tiempos más hermosos de todos. El tiempo donde el Dios vivo está dando su enseñanza a los dioses, a sus hijos, a sus escogidos, a los que tenemos vida eterna. Estamos hoy en el tiempo más precioso. Si nosotros creemos en lo espiritual, si nosotros vivimos en lo espiritual, si nosotros hemos dado el paso de lo carnal a lo espiritual. Ahora, si queremos vivir en cuanto a la carne, bueno, viviremos de acuerdo a la carne, en esclavitud, en escasez, en todo, en corrupción, en todo eso que la carne produce. Nosotros lo que producimos es vida eterna. Así es, dioses preciosos, preciosa amada, un saludo a todas las naciones, que cada vez son más los que se están reuniendo juntamente con nosotros. Cada vez se están agregando los escogidos, los dioses, los que tienen el entendimiento para reconocer la verdad.
Así es que un saludo para todos ellos, un saludo para todos los dioses que fecha a fecha traen su siembra. Es impresionante cómo el Dios vivo manifiesta el querer como el hacer por su buena voluntad, y nosotros los que somos sembradores hemos sembrado de lo que Dios nos ha dado. Entonces, dioses preciosos, preciosa amada, hoy vamos a ir a un tema precioso, un tema maravilloso. El tema lleva por título el juicio de la perfección. El juicio de la perfección. Así es que vamos a comenzar. Si vamos a hablar de un juicio, porque el problema es la mentalidad humana que nosotros teníamos acerca de un juicio. Por ejemplo, ¿qué nos habían dicho nosotros del juicio? Bueno, que en el juicio final nos iban a pasar la película de nuestra vida, y los que habían hecho lo malo al infierno y los que no, pues iban a un cielo. Porque nunca entendieron la palabra juicio, nunca entendieron qué es un juicio. Ahora vamos a ver entonces la definición para tener un mejor entendimiento de lo que significa juicio. Juicio es la facultad del entendimiento por cuya virtud el hombre puede distinguir el bien y el mal, lo verdadero y lo falso. Por eso cuando hablamos de juicio, estamos hablando de dividir. Cuando nosotros hablamos de juicio, estamos hablando de dividir, de separar, de tomar algo y dejar algo. Eso es juicio. Tomar algo y dejar algo. No se pueden tomar las dos cosas a la vez. Hay que tomar lo que viene y hay que dejar lo que ya no sirve. Entonces, en base a esto, comprendemos que en las diferentes dispensaciones de la historia siempre hay un conocimiento, diga siempre hay un conocimiento que genera un juicio. O sea que cada dispensación, cada periodo de tiempo, cada doctrina genera ¿qué? Un juicio, donde se toma algo y se deja algo. Por ejemplo, hoy vamos a hablar del juicio de la perfección. ¿Qué vamos a tomar y qué vamos a dejar? Bueno, vamos a tomar la doctrina del espíritu. ¿Y qué vamos a dejar? La doctrina de la carne. O sea que el juicio es la separación de la carne del espíritu en la perfección. Está fácil eso. Por eso es que dice allá en Efesios que dejando las cosas viejas, dejando el hombre viejo, renovamos nuestra mente para estar en el hombre nuevo, creado según Dios. O sea, ¿y qué pasa, Dios? ¿Qué pasa si nosotros queremos tener un poquito del viejo y un poquito del nuevo? Ahí está el problema. Ahí está el problema. Eso ya está juzgado. Lo viejo no sirve. Lo nuevo es lo que está vigente. La dispensación de la ley fue buena. Fue buena en aquel tiempo y trajo un juicio. ¿Cuál fue el juicio que trajo la ley? Pues separarte de Dios. Te separó de Dios. Pero después vino otro juicio que venía por una nueva doctrina. ¿Cuál era esa doctrina? La gracia. ¿Y qué separó la gracia? Pues la gracia separó la ley de la doctrina del Espíritu. Eso quiere decir que la doctrina de ley fue quitada. Y entonces vino una doctrina que te llevaba al Espíritu, que te llevaba a pensar en las cosas del Espíritu. Pero todavía no había la perfección hasta que llegó el evangelio de la transformación
donde entonces fuiste resucitado y estás en una nueva doctrina que te lleva a vida eterna. ¿Y qué pasó con la gracia? Pues la dejaste. ¿Por qué la dejaste? Porque el juicio te separó de eso. Había un juicio. Entonces el juicio es darte lo que te pertenece por herencia y quitarte lo que fue bueno un día, pero que ya no es. ¿Así que está fácil esto o no? Muy bien. Qué bueno que hoy están aquí 2 personas con nosotros. Bienvenidos. Que quieren estar. O sea, todavía no nos estamos reuniendo físicamente, pero si usted quiere estar aquí, usted no tiene ningún impedimento. Acérquese. Que aquí vamos a disfrutar de esta gloria. Que no nos sometemos a doctrinas humanas ni a cosas humanas, ¿verdad? Somos responsables, pero hacemos lo que el Dios vivo nos pone. Primera carta a los Corintios, entonces, para comenzar el tema. Primera carta a los Corintios en el capítulo 15. Primera carta a los Corintios en el capítulo 15, verso 41 y 45. Estos son versos que hemos visto constantemente, pero que ahora los vemos con entendimiento, con una nueva gloria. Entonces, fíjese, dice, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Fíjese lo que está diciendo Pablo aquí. Gloria significa conocimiento. Uno es el conocimiento del sol, otro el conocimiento de la luna y otro de las estrellas. Entonces viene el verso 42. Así también, fíjese, así como cada uno tiene una gloria, así también la resurrección de los muertos, dice. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán. El primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Eso quiere decir, aquí está usted viendo 2 Adanes y no tienen el mismo pensamiento, porque uno es alma viviente y el otro espíritu vivificante. Pero son 2 Adanes, sí, pero uno es carnal y el otro es espiritual. Ya vamos a entrar a eso, pero sigamos aquí. Entonces, así es la resurrección de los muertos. Eso quiere decir que la resurrección de los muertos es una gloria o conocimiento que representa la doctrina que divide lo carnal de lo espiritual. Y este es el juicio de la perfección. Esta es la perfección. La perfección es una doctrina que te quitó la carne para darte un espíritu que vivifica, que da vida. ¿Por qué cree que nosotros podemos estar en esta gloria en este tiempo? Mire, este tiempo para muchos será difícil. Para muchos, para el que quiere que sea difícil. Ahora, para el que está en el espíritu, la gloria es diferente. ¿Por qué? Porque no dependemos de una mente de carne. No dependemos de lo que vemos, de lo que tocamos, de lo que sentimos, de lo que nos emociona. No, dependemos de lo que Dios ha puesto en nosotros, de conocimiento en nuestro espíritu. Entonces, la resurrección de los muertos divide lo carnal. ¿Qué es lo carnal? Corrupción, deshonra, debilidad, cuerpo animal, que es carne, y manifiesta lo espiritual. ¿Qué es lo espiritual? Incorrupción, gloria, poder. Entonces, eso es la diferencia. Y usted puede venir, Dios, y verse realmente. ¿En dónde se ve usted? ¿En debilidad? ¿En deshonra?
en corrupción o se ve espiritual, como dice el Evangelio. Yo me veo espiritual y soy un ser espiritual. Soy un Dios y manifiesto vida en mí. ¿Por qué? Porque tengo un espíritu que da vida. Yo doy vida a todo el que toco, al que miro, al que le hablo. Yo le estoy dando vida. ¿Por qué? Porque yo no soy carne, soy un espíritu justo, hecho perfecto. Entonces van bien, vamos, pero dice, el primer hombre, alma viviente, y el postrer Adán, o el postrer hombre, espíritu vivificante. ¿Qué es el alma entonces? Eso es bien importante entender. ¿Por qué dice espíritu, alma y cuerpo? O cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué son tres? Porque el alma es una naturaleza, ya la va a ver ahorita. Miremos qué significa el alma. Entidad abstracta. ¿Qué quiere decir abstracto? Que no se puede ver, que no se puede tocar. Considerada la parte inmaterial que junto con el cuerpo o parte material constituye el ser humano. Entonces, ¿de qué está hecho el ser humano? De alma y de cuerpo. Eso es todo, el ser humano. No estoy hablando de los dioses, estoy hablando del ser humano. Es lo que tiene, que es alma y cuerpo. Eso es el ser humano. Entonces, el primer hombre era lo que tenía. Tenía pensamientos, tenía emociones, tenía formas de actuar, pero ¿qué tipo? Humanas. Él no, lo espiritual lo dejó. Entonces, él empezó a ver las cosas en carne. Si yo tuviera esto, si yo fuera esto, si yo puedo hacer esto. Entonces, eso es un alma humana. Es un conocimiento, sí, pero humano. Es un conocimiento, sí, pero es un conocimiento carnal. Tales los carnales, los terrenales. Tales los terrenales, los carnales. Tales los espirituales, los celestiales. Muy bien, entonces, fíjese. Esta alma tiene la capacidad de sentir o pensar. Muy bien. Adán le dio paso a la mente carnal o al alma, pero el segundo Adán le dio paso ¿a qué? Al espíritu. ¿Y quién es el segundo Adán? Jesucristo. ¿Sí? Entonces, el primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Cual el celestial, tales también los celestiales. O sea, ¿a quién se parece usted? Yo me parezco al Dios vivo. ¿Por qué? Porque es el que me está enseñando. Él es el que quitó mi carne. ¿Y qué era la carne? Pues la mente almática. El alma era la mente carnal que no me dejaba vivificar, que no me dejaba estar vivo. ¿Por qué? Porque no tenía el poder de Dios en el espíritu. Muy bien, entonces, ese conocimiento espiritual es el que renueva nuestra mente y nos hace conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? El juicio de la perfección, el conocimiento de la doctrina que te tiene en la perfección. Juan 1:17, vamos a avanzar. Está interesante esto, ¿verdad? Está interesante. Juan 1:17. Juan capítulo 1, verso 17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, fíjese, cada dispensación trae un juicio. Aquí vemos 3 dispensaciones: la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia y la dispensación de la verdad o la dispensación espiritual. Entonces, número 1, ¿qué trajo el juicio de la ley? ¿Cuál fue el juicio de la ley? Pues el juicio de la ley fue separarte de Dios.
Quiere decir que cuando no había ley, ¿cómo estaba el hombre? Pues estaba con Dios. ¿Por qué? Porque no había condenación, no había una ley que dijera que lo que estaba haciendo era malo. Viene una ley que es una dispensación, un periodo de tiempo donde Dios enseña una ley. ¿Para qué? Para que el hombre vea que está haciendo lo malo. Entonces, ¿qué era lo que la ley hacía? El juicio que la ley traía era separarte de Dios. Te separaba de Dios. Muy bien. ¿Y qué hizo el juicio de la gracia? Que es el número 2, el otro juicio. Bueno, el juicio de la gracia representaba el separar la doctrina de la ley de la doctrina de la gracia, o de la doctrina de carne y de la doctrina espiritual. Eso era lo que hacía la gracia, era separar la ley, quitar la doctrina de ley que te había condenado para traer una doctrina de gracia espiritual que te hacía pensar en las cosas espirituales, pero todavía no tenías la perfección, todavía en la gracia estabas muerto. La resurrección llega cuando termina la gracia y da paso a la doctrina de la transformación o de la resurrección de los muertos, que es donde tú estás viendo la gloria. Muy bien, y el último, y el juicio de la verdad que trae, bueno, era la separación de la carne con el espíritu. Se quitó la ley, muy bien, ya ninguna condenación hay para los que viven conforme a la ley. Pero se quitó la ley, pero no se te había quitado la carne. ¿Por qué? Porque el pecado fue condenado ¿en dónde? En la carne. Entonces, ¿cómo? Aunque no tuvieras ley, tu carne estaba llena de pecado, de maldad, tenías el conocimiento almático y no te podías transformar. Entonces, ¿cuándo te transformaste? Bueno, cuando muere Jesucristo, va a los lugares celestiales y tú vas juntamente con Él. Y entonces comienza una doctrina que te separa, te corta. ¿Te recuerdas allá cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y separa los huesos, los tuétanos de los huesos y te parte el espíritu del alma? Se te parte el alma y el espíritu te separa. Esa era la doctrina que nosotros esperábamos, Dios. La doctrina del espíritu, la que te separa, la que te rasga, la que te quita. Ya te quitó a ti la carne, el Dios vivo. Si estás aquí, ya te la quitó. Seguro. Ahora, si no estás aquí. Por eso dice que los que son carnales piensan en lo carnal. Bueno, vamos a avanzar entonces. Romanos 7. Vamos a verlo ahorita bíblicamente, las 3 dispensaciones, los 3 juicios. Romanos 7. Verso 9 al 11. Vamos pues. Dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo. ¿Cómo dice Pablo que vivía? Sin la ley. Muy bien. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y ahí es que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Qué era la muerte? Estar separado de Dios. Entonces, aquí Pablo está diciendo, el juicio de la ley me separó de Dios. Ahora, lógicamente, Pablo se le dio la nueva doctrina, que era la gracia. Y entonces, en ese momento, él es libre de la ley, aunque murió todavía con carne, porque no había venido la transformación. Muy bien, Romanos 8:3. Aquí adelantito. Romanos capítulo 8, verso 3 al 5. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó
al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y aquí cabe una pregunta: ¿en qué piensas tú? ¿En qué piensas tú? ¿En las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu? Esa es buena pregunta, ¿verdad? Esa es buena pregunta. ¿Qué viene a tu mente todos los días? ¿Lo espiritual o lo carnal? Muy bien, entonces vamos a... Aquí podemos ver la separación de la ley con el Espíritu, que era el inicio de la gracia. O sea, era el juicio de la gracia. La gracia te hace pensar en las cosas del Espíritu, pero todavía no había perfección. En la gracia todavía estábamos muertos. Teníamos que resucitar, tener el juicio de la perfección. Entonces, resucitar, transformación, sin esto no se puede ver la gloria de Dios. Claro que era un proceso, claro que la gracia fue espectacular, fue lindo, fue bonito, pero todavía estábamos muertos. Todavía no habíamos pasado de muerte a vida. De muerte a vida pasamos cuando fuimos transformados. Muy bien. Colosenses 2:11 al 12. Para ver la última doctrina, Colosenses 2:11 al 12. Dice: en él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. En la gracia, ¿qué pasó? Bueno, el pecado fue colocado ¿en dónde? En la carne. ¿Y qué dice aquí? Dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Esa es la doctrina de la transformación, donde te separan, donde te arrancan la carne, te arrancan el alma, transforman tu mente. ¿Para qué? Para ver la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Verso 12 dice: sepultados con él en el bautismo. El bautismo fue la muerte de Jesucristo. Jesucristo, hombre, muere y fuimos bautizados en su muerte, y en ese momento se nos quita la carne y se nos lleva a la vida. Entonces, también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aquí está lo importante. Cuando Dios levanta a Jesucristo, hombre, de los muertos, en ese momento es levantado sin carne, porque ya no tiene carne, la carne de él murió juntamente con el cuerpo. Ahora nosotros fuimos levantados juntamente con él, pero no murió nuestro cuerpo. Lo que sí murió fue la carne. Entonces, ¿para qué le vamos a dar vida a algo que ya no existe en nosotros? Muy bien. Entonces la doctrina de la resurrección te saca de los muertos y es el juicio de la perfección, pues te divide, te separa. Todo lo viejo, carne, y todo lo nuevo, espíritu. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todo pasó, ahora es nuevo. Efesios 2, por eso los que no quieren dejar la gracia, ¿qué están reflejando? Que siguen muertos. Ellos dicen estar vivos, pero una cosa es decir y otra cosa es cómo los ve Dios. Efesios 2 del 1 al 6.
Aquí vamos a entender esto clarito. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Cuándo estábamos muertos? Hasta la gracia estábamos muertos. Entonces, ¿cuándo fue que Él nos dio vida? Pues cuando terminó la gracia, Él nos dio vida. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahora, verso 6, aquí está. Y juntamente con Él nos resucitó. Y ya viste, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, cuando Cristo muere, muere nuestra carne. Su cuerpo no murió, pero murió su carne. Y entonces, y esa mente que era carnal, había que ponerle una mente espiritual. ¿De quién? Del Dios vivo. Entonces, usted muere juntamente con Él, con Jesucristo hombre, pero resucita juntamente con Él. No porque haya muerto físicamente, sino porque murió espiritualmente y resucitó. Y entonces viene una doctrina, que es la doctrina de la perfección. ¿Y el juicio cuál es? Que le quita la carne, los pensamientos, lo que ya no sirve, lo que ya murió, todo eso que a usted lo tenía oprimido, afligido, encerrado en una cárcel. Ahora usted es verdaderamente libre. Y así dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Ahora nosotros, con la doctrina de la transformación que nos resucitó de los muertos, nos sentó en los lugares celestiales, separó la carne de nosotros y ese fue el juicio de la perfección. Ahora estamos disfrutando del conocimiento, de la gloria del Dios vivo, manifestando en nosotros la autoridad de Dios, el poder de Dios, la transformación de Dios, porque hemos cambiado de forma. Hemos cambiado de una forma carnal a una forma espiritual, de una forma de carne, con pensamientos, emociones humanas, por una forma de pensamiento, de emociones divinas, que nos ha dado el Dios vivo. Así es, dioses, ese es el tema para hoy. Ahora usted entiende, el juicio era quitar lo que estaba y poner lo que venía. Por eso es que dice allá en Hebreos 6:1, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Quiere decir que toda la doctrina de Cristo se vuelve un rudimento cuando llega la doctrina de la perfección del Dios vivo. Hoy, una invitación para todos los dioses que nos oyeron. Hoy pasaste de la muerte a la vida. Así es que disfruta toda la abundancia y la manifestación de Dios en esa herencia maravillosa que nos dio. Así es que estamos viviendo los mejores tiempos. Será hasta una próxima oportunidad. Sabes dónde estás sentado.
usted la